Bonanza es una serie de televisión del oeste atemporal que se emitió durante 14 temporadas, ostentando el título de la segunda serie de televisión del oeste más larga de la historia, justo detrás de Gunsmoke. Sin embargo, la salida repentina de Dan Blocker, el talentoso actor conocido por interpretar al querido personaje Eric Hoss Cartwright, fue un momento profundamente emocional en la historia del programa. Muchos atribuyen el fin de la serie a la trágica y prematura muerte del actor. ¿Qué le pasó a Hoss en Bonanza? Acompáñanos mientras exploramos el viaje de vida de Dan Blocker, desde sus humildes comienzos hasta su cima como el corazón y el alma de Bonanza, y por qué el último episodio de Bonanza de Dan Blocker es difícil de ver. ¿Quién fue Dan Blocker? Bobby Dan Davis. Blocker, nacido el 10 de diciembre de 1928 en Deal, Texas, llegó al mundo como el bebé más pesado del condado de Bowie, con un impresionante peso de 14 libras al nacer. Nadie sabía entonces que este bebé crecería para convertirse en el icónico Hoss Cartwright. Sin embargo, Dan Blocker enfrentó numerosos desafíos durante su infancia. A pesar de soportar las dificultades de la Gran Depresión, el joven Dan ayudó a sus padres, Orashak Blocker y Mary Arizona Blocker, a dirigir una tienda de comestibles en O'Donnell, Texas. Con una impresionante estatura de 6 pies 4 pulgadas y un peso de más de 300 libras, el tamaño de Dan a menudo llamaba la atención. Aunque su padre bromeaba diciendo que pagaría a la gente para reclutar a Dan debido a su estatura, fue precisamente este tamaño lo que más tarde resultaría ventajoso. A la edad de 13 años, Dan se unió al Texas Military Institute y más tarde obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad Estatal de Sul Ross. Su destreza física le permitió cursar estudios superiores a la temprana edad de 18 años. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando descubrió su pasión por la actuación durante una producción universitaria de Arsenic and Old Lace. Emocionado por la emoción del escenario y la respuesta del público, Dan cambió su especialización de inglés a teatro. Después de graduarse, Dan Blocker rechazó ofertas para jugar fútbol americano profesionalmente para seguir una carrera como actor. Comenzó su trayectoria en el circuito de teatro de verano y aseguró un papel secundario en una producción de Broadway de King Lear. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron momentáneamente interrumpidas cuando recibió un aviso de reclutamiento del ejército. A pesar de esto, Dan sirvió con honor en la Guerra de Corea, ganando varias medallas, incluida una estrella púrpura. Tras ser dado de baja como sargento en 1952, se casó con Dolphia Parker, a quien había conocido en la universidad, y reanudó sus estudios, eventualmente obteniendo una maestría en artes dramáticas. Después de desempeñar roles como profesor de inglés y teatro en la preparatoria en Sonora, Texas, y más tarde enseñar sexto grado en Nuevo México para mantener a su familia, el viaje de Dan estaba lejos de terminar. A veces, la vida da giros inesperados que nos acercan a nuestros sueños. Parecía que el destino tenía planes para guiarlo aún más al oeste. Dan se encontró en California, donde siguió su pasión por las artes dramáticas mientras trabajaba en su doctorado y continuaba enseñando. A mediados de la década de 1950, Dan comenzó a hacer audiciones para papeles en televisión para llegar a fin de mes. A pesar de enfrentar desafíos como actor talentoso, consiguió pequeños papeles en series western populares como Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun Will Travel y Maverick. A través de estos roles, redescubrió su amor por la actuación y mostró sus habilidades cómicas. Aunque su papel recurrente en Cimarron City llegó a su fin cuando la serie fue cancelada en 1958, abrió puertas al papel que definiría su carrera, Hoss Cartwright en Bonanza. La icónica serie estadounidense Bonanza se emitió en NBC desde 1959 hasta 1973, abarcando 14 temporadas y 440 episodios, consolidando su lugar como una de las series western más largas de la historia de la televisión, justo detrás de la legendaria Gunsmoke.
Ambientada en la década de 1860 en Virginia City, Nevada, la serie mostraba las aventuras de la familia Cartwright, una dinastía de rancheros ficticia que enfrentaba los desafíos del auge minero de la época. Dirigida por Ben Cartwright, interpretado por Lauren Green, el patriarca de la familia, Bonanza narraba las vidas de los Cartwrights, incluidos los 3 hijos de Ben de diferentes matrimonios. Las primeras temporadas se centraron en la dinámica entre los hermanos, mostrando sus personalidades distintas y los conflictos que surgían entre ellos, lo que cautivó a la audiencia. A medida que la serie avanzaba, profundizaba en las complejidades de la minería y la gestión de ranchos en la extensa propiedad de la familia conocida como la Ponderosa. Los Cartwrights no solo eran retratados como rancheros, sino también como protectores de su tierra, enfrentando luchas internas y amenazas externas, mientras mantenían la justicia en su comunidad. Incluso después de la partida de ciertos miembros del elenco, como Roberts en 1965, Bonanza continuó prosperando, demostrando el atractivo perdurable de su narrativa convincente. La trágica muerte de Dan Blocker. El 13 de mayo de 1972, la tragedia golpeó el set de la querida serie del oeste de la NBC, Bonanza, cuando Dan Blocker, el actor detrás del icónico personaje Eric Hoss Cartwright, falleció inesperadamente a los 43 años. La repentina pérdida de Blocker envió ondas de shock a través del elenco, el equipo y los fanáticos de Bonanza. Su muerte prematura fue un golpe devastador para quienes lo conocían y lo amaban, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Blocker no era solo un actor talentoso, también era apreciado por su naturaleza tranquila y accesible. Mitch Vogel, quien trabajó junto a Blocker en las últimas temporadas de Bonanza, lo recuerda con cariño como alguien que siempre estaba ahí para escuchar o compartir una risa después de un largo día de rodaje. El fallecimiento de Blocker presentó un desafío significativo para los productores de Bonanza. Como figura central en la serie, la presencia de su personaje era fundamental para la trama y la dinámica de la familia Cartwright. Sin Blocker, parecía imposible imaginar cómo podría continuar el espectáculo o cómo se podría resolver la narrativa sin su personaje. La conclusión de Bonanza y cómo abordó la ausencia de Blocker fue sin precedentes para su época. Si bien la muerte de personajes principales en programas de televisión se ha vuelto más común en años recientes, el fallecimiento de Blocker fue histórico en su impacto en el mundo de la televisión de red. Obligó a los productores a lidiar con la realidad de perder a un actor querido y encontrar una manera de honrar su legado mientras cerraban la serie, que salió mal en 1972 y justo un año antes de su prematura muerte. Dan Blocker tomó una decisión significativa con su familia, trasladándose a Suiza debido a su desaprobación por la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. A pesar de la distancia, Blocker continuó viajando de ida y vuelta a Los Ángeles para cumplir con sus compromisos de filmación en Bonanza, demostrando su dedicación a su oficio y sus colegas. A medida que se acercaba a la filmación de la última temporada de Bonanza, Blocker regresó a Estados Unidos, pero su salud dio un giro repentino para peor. Se sentía enfermo y débil, por lo que buscó atención médica y le diagnosticaron una afección que requería cirugía inmediata: la extracción de la vesícula biliar. El procedimiento, conocido como colecistectomía, se considera rutinario en el campo médico, con aproximadamente 1.2 millones de personas sometiéndose a él cada año solo en Estados Unidos. Blocker, aliviado de finalmente abordar los dolorosos efectos de los cálculos biliares que lo habían afectado durante algún tiempo, ingresó a la cirugía con optimismo, esperando una recuperación sin problemas y un futuro libre de tal malestar. Inicialmente, la cirugía de Blocker pareció ser exitosa y comenzó el proceso de recuperación. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando desarrolló una embolia pulmonar, un bloqueo de una arteria en su pulmón,
lo que llevó a su prematura muerte. La súbita llegada de la muerte fue impactante. Un momento, Dan Blocker deleitaba al mundo con su sonrisa contagiosa. Su optimismo irradiaba esperanza para el futuro. Y al siguiente, se había ido, así de rápido. Su fallecimiento trajo una ola de dolor que barrió a través de su familia, amigos y fanáticos por igual. En un sentido tributo al hombre que había tocado tantas vidas, los restos de Blocker fueron sepultados en el cementerio de Woodman, en su ciudad natal de DeKalb, Texas. Allí, rodeado de seres queridos, encontró su lugar de descanso final junto a su padre, madre y hermana, marcando el fin de una era para aquellos que lo conocieron y lo apreciaron. El último episodio de Dan Blocker. La última aparición de Dan Blocker como Hoss en Bonanza fue en un episodio titulado One Ace Too Many, aunque el foco del episodio no estaba principalmente en su personaje. En cambio, el protagonismo recayó en el antagonista, Bradley Meredith, interpretado por el líder de la serie, Lorne Greene, conocido por su papel como Ben Cartwright, el patriarca de la familia Cartwright. En el episodio, Bradley Meredith, un personaje sorprendentemente similar en apariencia a Ben Cartwright, intenta engañar a otros, haciéndoles creer que él es el verdadero Ben, mientras los Cartwright están fuera de su rancho. Su maquiavélico plan involucra vender los activos de Ben para su beneficio personal. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los verdaderos Cartwrights, el plan de Bradley es frustrado antes de que concluya el episodio. La importancia de One Ace Too Many radica no solo en su trama, sino también en su cronología. Sirvió como el final de la 13ª temporada de Bonanza, un hito que probablemente hubiera pasado desapercibido si no fuera por el hecho de que marcó la última interpretación de Dan Blocker como Hoss. Trágicamente, justo un mes después de que se emitiera el episodio, Dan Blocker falleció debido a complicaciones derivadas de lo que inicialmente parecía ser una cirugía de rutina para extirparle la vesícula biliar. A pesar de la finalización exitosa de la cirugía, Blocker experimentó complicaciones imprevistas, incluido el desarrollo de coágulos sanguíneos en sus pulmones, lo que finalmente resultó en una embolia pulmonar fatal. Como el elenco y el equipo enfrentaron la muerte de Dan. Cuando la noticia del fallecimiento de Dan Blocker llegó al elenco y equipo de Bonanza, los golpeó fuertemente. La pérdida repentina de su colega y amigo fue un shock para todos los involucrados en la producción. Lo que lo hizo aún más difícil de comprender fue el hecho de que Dan había fallecido a causa de lo que parecían ser complicaciones de una cirugía de rutina. Muchos de ellos sabían que Dan estaba programado para una cirugía de vesícula biliar, pero nadie anticipaba que terminara en tragedia. A los 43 años Dan era considerado relativamente saludable y robusto, con una impresionante estatura de 6'3". Lorne Greene, quien interpretó a Ben Cartwright, expresó su incredulidad de que alguien tan fuerte como Dan pudiera ser derribado por un procedimiento médico tan ordinario. El dolor de Greene reflejaba los sentimientos de muchos mientras lidiaba con la realidad de la ausencia de Blocker. Él fue el primero en expresar dudas sobre el futuro del programa, cuestionando cómo Bonanza podría continuar sin su querido Hoss. «Está terminado», lamentó Greene a su esposa, resignado a la idea de que la partida de Blocker marcaba el final de una era para la icónica serie. En el programa, Dan interpretó a Hoss Cartwright, el cariñoso hijo del medio de la familia Cartwright. Sus hermanos en pantalla eran Adam, interpretado por Pernell Roberts, y Little Joe, retratado por Michael Landon. Landon, quien luego ganó fama por su papel en La Casa de la Pradera, no solo actuaba, sino que también asumió responsabilidades de dirección y escritura para Bonanza, para su temporada 14. La muerte prematura de Dan colocó una presión adicional sobre Michael Landon, tanto creativa como profesionalmente. Como una de las figuras principales del programa, Landon tuvo que navegar la difícil tarea de reescribir guiones y dar forma a la serie sin el personaje de Dan.
Little Joe Cartwright ahora era empujado a un papel más central para compensar el vacío dejado por la ausencia de Hoss. Al abordar el fallecimiento de Dan en el programa, Michael Landon optó por un enfoque sutil. La muerte de Hoss se incorporó a la trama, pero se comunicó al público a través de un comentario casual en lugar de un evento dramático. Inicialmente, no se dio una razón explícita para la muerte de Hoss, aunque más tarde se convirtió en parte de la narrativa de la serie en una de sus películas de reunión. Si bien la muerte de Hoss puede haber sido apenas reconocida en pantalla, su significado fue profundo. Marcó la primera vez en la historia de la televisión que se escribía a un personaje popular después de la muerte del actor que lo interpretaba. Esta salida de las convenciones televisivas tradicionales subrayó el impacto del fallecimiento de Dan Blocker tanto en el programa como en su audiencia. Hacer historia no fue suficiente para Bonanza. A pesar del enfoque innovador de Bonanza para manejar la muerte de Dan Blocker, que hizo historia en la televisión, el programa luchó por retener su audiencia durante su 14ª temporada. A pesar del método único para abordar la partida de Hoss, los espectadores se encontraron difícil lidiar con la ausencia de su querido personaje. La muerte de Hoss se reveló en el estreno de la 14ª temporada, pero la verdadera razón detrás de ella no se reveló hasta muchos años después. En la película para televisión de 1988, Bonanza, la siguiente generación. En esta película, Hoss fue retratado póstumamente como un héroe que murió mientras intentaba rescatar a una mujer de ahogarse, brindando a los fanáticos un cierre sobre su destino. La pérdida de Dan Blocker afectó profundamente al elenco y equipo de Bonanza, muchos de los cuales habían trabajado estrechamente con él durante más de una década. Michael Landon, en particular, sintió un profundo sentido de pérdida, ya que había formado un vínculo cercano con Dan, tanto en pantalla como fuera de ella. Como el actor que interpretó al hermano menor de Hoss, Little Joe, Michael sintió una responsabilidad personal de honrar la memoria de Dan y mantener la integridad del programa durante su temporada final. A pesar de sus esfuerzos por continuar, la ausencia de Dan Blocker inevitablemente pasó factura a la serie, lo que llevó a su cancelación aproximadamente un año después. En un intento por llenar el vacío dejado por la partida de Hoss, el programa presentó a un nuevo personaje llamado Griff King, interpretado por el actor Tim Matheson. Griff era un liberado condicional que buscaba redención y encontraba empleo en el rancho Cartwright. Durante el rodaje de la temporada final, Michael Landon dedicó un emotivo homenaje a Dan Blocker, expresando su dolor y admiración por su fallecido compañero. A pesar de su estado emocional, Michael intentó mantener un ambiente positivo en el set, utilizando su sentido del humor para aligerar el ambiente. Se acercó a escribir la salida del personaje de Hoss del programa con sensibilidad, asegurándose de que se hiciera de una manera que honrara el legado de Dan y respetara sus deseos. En última instancia, el objetivo de Michael Landon era preservar la esencia de Bonanza mientras reconocía la pérdida de Dan Blocker. Aunque el programa enfrentó desafíos en su temporada final, el impacto perdurable de la contribución de Dan a la serie permaneció evidente, dejando un legado duradero en los corazones de los fanáticos y colegas por igual. Little Joe y Alice Harper. Sin embargo, en medio del dolor y la incertidumbre, los productores de Bonanza vieron una oportunidad. La oportunidad de darle a su querido programa la despedida que merecía, incluso en ausencia de Blocker. Determinados a honrar su memoria y el legado de la serie, tomaron la decisión sin precedentes de seguir adelante con una última temporada, una temporada que marcaría el final de una era y abriría paso a un nuevo capítulo en la historia de la televisión. La decisión de escribir el personaje de Blocker, Hoss, del programa fue sombría, reflejando la profunda pérdida sentida por todo el elenco y equipo.
Fue un período desafiante para todos los involucrados mientras lidiaban con la realidad de seguir adelante sin su querido colega y amigo. En el emotivo estreno de 2 partes de la temporada titulado Para siempre, el escritor Michael Landon inicialmente creó el guión con la presencia de Blocker en mente. Sin embargo, tras su fallecimiento prematuro, Landon se vio obligado a emprender la tarea desalentadora de reescribir la historia, sustituyendo a Hoss por su hermano menor, Joe. El episodio se desarrolla con Little Joe, encontrando el amor en la forma de una joven llamada Alice Harper. Su romance incipiente toma un giro trágico cuando el hermano de Alice, John, se ve envuelto en una peligrosa deuda de juego con un jugador notorio llamado Sloane. Cuando Sloane y sus matones irrumpen en la casa de Alice para cobrar la deuda, la tragedia golpea cuando Alice defiende valientemente a su familia, solo para encontrarse con un trágico final a manos de los agresores de John. Al regresar a casa y encontrar su mundo envuelto en llamas, Joe se ve obligado a lidiar con las devastadoras consecuencias de los eventos aterradores. El episodio explora la agitación emocional y el trastorno provocado por la pérdida de un ser querido, pintando un vívido cuadro de dolor y resiliencia ante la adversidad. A medida que la serie navega por el vacío dejado por la ausencia de Blocker, los espectadores son invitados a presenciar el profundo impacto de su partida en los queridos personajes de Bonanza y el duradero legado que deja atrás. Hoss, Absence is Heavy Feels. Si te preguntas cómo todo esto está relacionado con la muerte de Hoss, la conexión se vuelve clara a medida que los personajes navegan por su duelo en las secuelas. Si bien el episodio Para siempre puede que no haya abordado directamente la muerte de Blocker, había discretos guiños al fallecimiento de Hoss tejidos a lo largo de la narrativa. Michael Landon, el escritor, explicó su enfoque, expresando el deseo de reconocer la muerte de Hoss de pasada en lugar de dedicar un episodio completo en su memoria. Creía que este enfoque se alineaba con la preferencia de Dan Blocker por la brevedad y la simplicidad. En una escena conmovedora, Joe lleva a Alice Harper a un lugar querido, refiriéndose a él como su lugar feliz que compartió con su hermano mayor. La respuesta de Alice, reconociendo el profundo afecto de Joe por Hoss, provoca una reacción dolorosa en Joe, subrayando el profundo impacto de la ausencia de Hoss en sus seres queridos. Estos momentos sutiles sirven como sentidos homenajes al personaje de Blocker y al vínculo perdurable compartido entre los hermanos Cartwright. En una escena posterior, mientras Ben y Joel lloran a Alice Harper y a su hijo no nacido en su lugar de descanso final, Ben reflexiona sobre su propia experiencia de perder a un hijo, estableciendo un paralelo con el duelo que ahora comparten. El peso de su pérdida es palpable, y la mirada de Ben se detiene en una foto de Hoss en la cómoda de Joe, su dolor evidente en sus ojos. Sin embargo, el momento más emocionalmente cargado del episodio ocurre cuando Ben y Little Joe visitan los restos carbonizados de la cabaña de Alice Harper, donde se desarrollaron los trágicos eventos. En un cambio de su comportamiento habitual, ambos personajes se abrazan, superados por la emoción cruda, y las lágrimas fluyen libremente. La autenticidad de la escena no pasó desapercibida para nadie presente. Los actores, Landon y Green, no estaban simplemente actuando. Su angustia reflejaba el dolor real de perder a un querido amigo y compañero de reparto. A medida que la escena terminaba, el elenco y el equipo se unieron a Landon y Green en el set, compartiendo su dolor y derramando lágrimas juntos. A lo largo del resto de la temporada, Ben alude a la pérdida de su hijo Hoss, aunque los detalles de su muerte permanecen sin revelarse hasta años más tarde. No fue hasta el estreno de la serie de reinicio Bonanza, la próxima generación, en 1988, que los espectadores conocieron las trágicas circunstancias del fallecimiento de Hoss. La revelación llegó
Hoss murió mientras intentaba heroicamente salvar la vida de otra persona, sucumbiendo trágicamente ahogado. Grabaciones mientras están de luto. El fallecimiento de Dan Blocker dejó un vacío profundo en los corazones del elenco y equipo de Bonanza, similar a perder a un miembro querido de la familia. Afrontar su ausencia resultó ser un viaje difícil para todos los involucrados. La filmación del episodio, Para Siempre, aunque emocionalmente agotadora, sirvió como una forma de catarsis para todo el equipo. A medida que la producción comenzaba y las cámaras se ponían en marcha, el set estaba lleno de reminiscencias de los momentos más memorables de Blocker. Las conversaciones estaban llenas de recuerdos cariñosos, marcadas por frases como «¿Recuerdas cuando Dan Blocker hizo X?» y «Si tan solo Dan Blocker estuviera aquí ahora mismo para ver Yita». Sin embargo, la primera escena filmada después del fallecimiento de Blocker fue particularmente desafiante. A pesar del ambiente típicamente serio de las escenas del comedor, era un lugar donde se habían compartido muchos momentos alegres en el pasado. Ahora, esas mismas escenas estaban teñidas de una tristeza profunda, ya que la ausencia del humor contagioso de Blocker se sentía profundamente. Su sentido del humor único dejó una impresión duradera en el elenco y el equipo, y su ausencia se sintió profundamente. Lo que antes eran recuerdos alegres de camaradería y risas, ahora tenían un matiz agridulce, sirviendo como un recordatorio conmovedor de su presencia irreemplazable en el set. El fin de Bonanza. En realidad, Bonanza ya enfrentaba una disminución en las calificaciones incluso antes del fallecimiento prematuro de Dan Blocker. El programa había estado luchando por mantener su audiencia durante algún tiempo, pero la ausencia de Hoss representó un golpe significativo a su popularidad. Para empeorar las cosas, el horario de Bonanza cambió de su codiciada posición de los domingos a las 9 p.m. a los martes por la noche a las 8. Si bien no era tan grave como el infame horario de muerte del viernes por la noche, este cambio aún resultó en una notable disminución en la audiencia. El programa ahora se encontraba compitiendo contra el increíblemente popular Película de la Semana, en ABC, que presentaba películas taquilleras como La canción de Brian, Ben-Hur y La travesía. La formidable competencia disminuyó aún más las posibilidades de Bonanza de retener su audiencia. En última instancia, la ausencia de Hoss resultó ser un factor crítico en el declive de la audiencia de Bonanza. Sin el personaje querido, el espectáculo simplemente carecía del mismo encanto y atractivo que lo habían hecho querido por la audiencia durante tantos años. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el elenco y el equipo de Bonanza permanecieron dedicados a dar lo mejor de sí mismos en la última temporada. En 1973, Bonanza concluyó su emisión, y aunque su emisión original haya terminado, su legado continuó a través de repeticiones en sindicación, una vida después adecuada para un programa de televisión clásico. Para aquellos ansiosos por revivir el encanto nostálgico de Bonanza, hay múltiples opciones disponibles. El programa se puede disfrutar en MeTV, una red de televisión conocida por emitir programación clásica. Además, para el espectador moderno, Bonanza está disponible en varias plataformas de transmisión como Netflix, Amazon Prime Video y Hulu. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la última temporada de Bonanza, que se emitió sin Hoss, puede no ofrecer el mismo nivel de entretenimiento que las temporadas anteriores. La ausencia de un personaje tan querido afecta notablemente la dinámica del programa y su atractivo general. Sin Hoss, la química entre los personajes sufre, dejando un vacío que la serie lucha por llenar. En conclusión, el legado de Dan Blocker y su interpretación de Hoss Cartwright en Bonanza continúa resonando con la audiencia, incluso décadas después de su fallecimiento prematuro. Su último episodio sigue siendo un recordatorio conmovedor del profundo impacto que tuvo en el programa y en sus espectadores.
¿Estás de acuerdo en que la ausencia de Dan Blocker hizo que la última temporada de Bonanza fuera difícil de ver? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.